Bienvenido a este curso Doctrina del Evangelio de forma online, en la cual podremos aprender las doctrinas y los principios de la Iglesia y del Evangelio de Jesucristo. Debemos tener algo en presente. Primero debemos tener a la mano los libros canónicos y algunos otros materiales de la Iglesia, es decir, la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. También usaremos el himnario, algunas revistas Leona y otros materiales. Debes tener un diario o cuaderno de estudio donde puedas anotar tus impresiones. También iremos haciendo algunas preguntas a lo largo de las clases, las cuales debes responder en tu cuaderno. Te invito a que inicies y finalices con una oración cada clase o video para que así el Espíritu pueda morar más abundantemente. Cualquier pregunta o inquietud que tengas, puedes anotarla en el foro, escribirla y yo le estaré haciendo un seguimiento. Finalmente, recuerda ser de buen ánimo a lo largo de cada una de las clases. Vamos entonces a comenzar con esta primera lección y para hablar sobre la conversión, sobre la justificación y santificación, tomaremos algunas definiciones de la guía para el estudio de las Escrituras. Comencemos con la definición y con la explicación sobre la conversión. Según la guía para el estudio de las Escrituras, la conversión es cambiar las creencias, sentimientos y la vida para aceptar la voluntad de Dios y hacerla. Entonces es interesante ver cómo comienza la definición en cuanto a algunos cambios que debemos hacer. Primero debe haber un cambio en las creencias, también en los sentimientos y en la vida. En estos tres aspectos, como miembros de la iglesia y aún sin ser miembros, por ser hijos de Dios, debemos hacer cambios. También implica la decisión consciente de renunciar a la forma de ser anterior y de cambiar para llegar a ser un discípulo de Jesucristo. Bueno, la palabra interesante aquí es hacerla. Cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, estamos comenzando ese proceso de conversión y es necesario realizar o cumplir con algunos principios y algunas ordenanzas y hacer convenios con nuestro Padre. Por ejemplo, dice en la definición el arrepentimiento, el bautismo para la remisión de pecados, la recepción del Espíritu Santo mediante la imposición de manos y la fe continua en el Señor Jesucristo hacen completa la conversión. El hombre natural cambiará y se convertirá en una persona nueva, santificada y pura, nacida de nuevo en Jesucristo. Vemos que habla un poco acerca del hombre natural. ¿Y por qué lo mencionará? Vamos a ver lo que dice Mosías 3:19, una escritura quizás conocida. Dice: porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que, dice, se someta al influjo del Santo Espíritu. Número 2, se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo, el Señor. Y luego menciona algunos atributos. Al estudiar estos atributos podemos ver cuáles de ellos nos ayudan a iniciar este proceso de conversión del cual estamos hablando. Dice que podemos llegar a ser como un niño, es decir, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someternos a todo lo que el Señor nos pida. Vamos a ver entonces un ejemplo de las Escrituras en la cual se habla acerca de ese inicio de proceso de conversión. Ese inicio comienza con la ordenanza del bautismo y precedida por la fe y el arrepentimiento. Para ello vamos a citar un ejemplo que está en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 3. En esta oportunidad Jesucristo se encuentra con Nicodemo y comienza a explicarle qué significa nacer de nuevo. Para ello vamos a ver exactamente un video de qué fue lo que sucedió en esa ocasión. Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces.
si no está Dios con él? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, después de haber visto este maravilloso video donde vemos a nuestro Salvador enseñando de una manera perfecta a Nicodemo
el cual queda muy claro en cuanto a la diferencia o a qué significa nacer de nuevo, quisiera completar esto con una cita del profeta José Smith. Él menciona: el Hijo de Dios vino al mundo para redimirlo de la caída, pero el hombre que no renaciere no puede ver el reino de Dios. Esta verdad eterna determina el asunto de la religión de todo hombre. Después del juicio, el hombre podrá salvarse en el reino terrestre o el reino celestial, pero jamás podrá ver el reino celestial de Dios sin nacer del agua y del Espíritu. Entonces vemos cómo también el profeta José Smith hace hincapié entre la diferencia de nacer del agua y de nacer del Espíritu. Así que vamos a estudiar cuál es esa diferencia entre nacer del agua y nacer del Espíritu. El manual del maestro menciona que una persona nace del agua tan pronto comienza pues su ordenanza del bautismo por inmersión, cosa que debe ser hecha o efectuada por un digno poseedor del sacerdocio en un oficio apropiado, es decir, un siervo autorizado de Jesucristo. Por lo tanto, pasa a ser un acontecimiento inmediato. En cambio, nacer del Espíritu, tan pronto se imponen las manos en esta persona, el Espíritu comienza a hacer un cambio en la persona. Y si esa persona cede pues a esa inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu hace un cambio, un potente cambio, define el manual, dentro de lo más íntimo de su ser, creando en ella un constante deseo de hacer lo bueno, por lo que el nacer del Espíritu pasa a ser un proceso gradual. Nacer del agua, un proceso casi inmediato después de la inmersión del bautismo, y nacer del Espíritu, un proceso gradual en la medida en que vamos guardando los mandamientos y haciendo cosas pequeñas y sencillas que van nutriendo esa espiritualidad, como es leer diariamente las Escrituras, orar también diariamente, poder asistir a la capilla, a la reunión sacramental y demás reuniones, también asistir al templo y también efectuar ordenanzas por nuestros antepasados. La noche de hogar como un elemento fundamental semanal. Estos son el tipo de cosas que harán que ese nacer del Espíritu de forma gradual pues tenga un impacto importante en nuestra conversión. Bien, entendiendo esto, vamos a pasar a la siguiente parte, pero antes te invito a que hagas una pausa en el video para contestar las siguientes preguntas en tu cuaderno de estudio. Número 1. Según lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿cuál es la diferencia entre nacer del agua y nacer del Espíritu? ¿Por qué nacer del Espíritu es un proceso gradual? ¿Cómo ha sido tu experiencia de conversión en el Evangelio de Jesucristo? Y finalmente, ¿de qué manera consideras que puedes experimentar un cambio en tu corazón? Finalizadas estas preguntas, vamos a pasar a la siguiente definición, así que adelante, haz clic. Muy bien, ya terminada esta actividad, vamos ahora con el siguiente término a definir, que es la justificación. En la guía para el estudio de las Escrituras habla acerca de justificar o justificación es recibir el perdón de los pecados y ser declarado sin culpa. Y pienso que esta es una de las bendiciones más maravillosas que podemos tener. Puedo resaltar la palabra expiación de Jesucristo o la frase expiación de Jesucristo en esta definición, porque realmente ese es el centro del Evangelio, y gracias a esta expiación, que se define como la reconciliación del hombre con Dios, es que esto puede ser llevado a cabo. Es decir, que el perdón de los pecados puede ser efectuado y ser declarado sin culpa. Jesucristo, nuestro Salvador, vino o estuvo en este periodo terrenal, en el meridiano de los tiempos, con la finalidad de tomar sobre sí nuestros dolores, aflicciones, tentaciones, pecados de todas clases, para que de esta manera nosotros pudiéramos ser salvos bajo condiciones de arrepentimiento y de fidelidad a cada uno de sus mandamientos. Es por ello que esta es una definición muy especial. Ahora, ¿cómo logramos más específicamente entonces esta justificación? Bueno, la justificación se obtiene por medio de la fe en Jesucristo y de nuestra rectitud personal. Para ello me gustaría citar Romanos el capítulo 5, el versículo número 1. Pueden buscarlo también en sus escrituras, en la Biblia. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante en los versículos 10 y 11 hablan en cuanto a la expiación y cómo la expiación permite esa justificación. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio del Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, entendiendo esta definición del cómo podremos llegar a ser justificados, ahora la pregunta interesante es ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Aprendimos que era para la remisión de nuestros pecados y poder ser salvos, ¿no? Pero más específicamente, la justificación pasa a ser también un medio para lograr nuestra última definición. Nacer de nuevo nos justifica ante el Señor y nos pone en el camino de la santificación. Ahora, ¿cuáles son entonces algunos de los requisitos para lograr ser justificados por nuestro Señor? El profeta José Smith enseñó: a fin de que seamos justificados delante de Dios, debemos amarnos el uno al otro, vencer el mal, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo, porque estas virtudes emanan de la gran fuente de la religión pura y fortalecen nuestra fe, añadiendo toda buena cualidad que engalana a los hijos del bendito Jesús. Podemos hacer oración cuando es tiempo de orar, podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y podemos ser fieles en la tribulación, sabiendo que el galardón de los que así obran es mayor en el reino de los cielos. ¡Qué consuelo, qué gozo! Concédase que yo pueda llevar la vida de los justos y sea mi galardón como el suyo. Entonces vemos como el amor al prójimo, que es uno de los mandamientos, el segundo y grande mandamiento de nuestro Salvador, amarnos mutuamente, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, es un requisito indispensable. ¿Por qué? En 1 Corintios capítulo 13, en el Nuevo Testamento, podemos hallar un análisis especial que hace Pablo en cuanto a la caridad, y es algo que cada uno de ustedes puede analizar a detalle y meditar de qué manera la caridad puede hacer que esta justificación que estamos definiendo sea válida. Y en el versículo 1 pues es como el resumen de la idea que quiero transmitirles. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces vemos la importancia de la caridad en este proceso de justificación. Ahora, quizás algunos se puedan preguntar qué sucede con los niños pequeños. ¿Ellos también necesitan ser justificados? ¿O cuál es la posición ante el Señor en cuanto a los niños? Y vemos esta definición en algunas escrituras de Doctrina y Convenio. ¿Qué sucede con los niños? Bueno, la justificación realmente sucede en los niños cuando llegan a una edad de responsabilidad. En Doctrina y Convenios, la sección 29, versículo 47, pueden buscarlo, dice: por tanto, no pueden pecar, porque no les es dado poder a Satanás para tentar a los niños pequeños, sino hasta cuando empiezan a ser responsables ante mí. Muy bien. Los niños que mueren antes de llegar a los 8 años de edad se salvan en el reino de los cielos. Eso está en Doctrina y Convenios 137, versículo 10. Específicamente dice: y también vi que los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino de los cielos. Entonces así podemos ver cómo el Señor hace que uno pueda ser justificado, es decir, perdonado incluso también de nuestros pecados y de nuestras faltas. Bien, hecho esto, vamos a pasar a nuestra siguiente actividad que tenemos para cada uno de ustedes, la cual consiste en responder estas 4 preguntas. Para ello vas a hacer pausa a tu video y vas a responder: ¿por medio de quién somos justificados? Y para ello lo vas a buscar en Moisés capítulo 6, versículo 60. Segundo, ¿cuál es la diferencia entre el justificar, que se encuentra en Romanos 8:30, y el justificar que aparece en Lucas 10:29? Tercero, el profeta José Smith enseñó que a fin de ser justificados debíamos amarnos el uno al otro. ¿Cuáles han sido tus sentimientos al demostrar amor por los demás mediante el servicio? Y finalmente la 4ª pregunta es: ¿qué puedes mejorar en tu vida para ser justificado en todas las cosas? Ya sabiendo estas preguntas, te invito a que hagas pausa al video y puedas responderlo en tu cuaderno de estudio. Muy bien, llegado ya a esta parte final de la clase, vamos a hablar de la última definición que vamos a tener, que es el término santificación. En la guía para el estudio de las Escrituras define santificación como el proceso, no el hecho, sino el proceso, por el cual la persona se libra del pecado y se vuelve pura, limpia y santa
mediante la expiación de Jesucristo. Y entonces vemos como nuevamente la expiación, esta doctrina básica esencial, forma parte de cada una de las otras definiciones que hemos hablado hasta el momento. Quiero recalcar al menos 3 principios fundamentales que abarcan la santificación y que están relacionadas entre sí. El primero de ellos es que los miembros de la Iglesia de Jesucristo deben santificarse, ya que es un mandamiento que el Señor hizo. Ahí vemos algunas citas en Doctrina y Convenios donde pueden corroborar este mandato. ¿Y para qué? Porque los que deseen obtener la vida eterna en la presencia de Dios deben ser santificados. Vemos otros pasajes de las Escrituras que les invito que puedan estudiar en sus hogares. Y la condición importante es que solo si obedecemos los mandamientos de Jesucristo podemos alcanzar la santificación que Él hizo posible mediante su expiación. Si nos tocara resumir lo que hemos hablado hasta el momento, pudiera hablar de 2 términos particulares y basados en escrituras muy conocidas: ser limpio de manos y puro de corazón. Cuando nuestros hechos, nuestros actos están alineados al ejemplo que hizo nuestro Salvador Jesucristo, y cuando nuestros sentimientos, nuestras intenciones y lo que realmente tenemos en el corazón es similar a los atributos de Él, unidos es que podemos realmente testificar de que hemos sido santificados, de que hemos sido justificados y que ya estamos bien encaminados en ese proceso de conversión que nos invitará y llegará a ser como el Señor Jesucristo. Ahora, a veces pareciera que este proceso de santificación fuera algo que no es posible lograr en esta vida. Sin embargo, por lo menos los procesos de conversión, justificación y santificación en buena manera sí podemos hacerlo, y porque primero ha sido un mandato que nos ha dado y segundo tenemos un buen ejemplo. Veamos en el libro de Mormón la historia del pueblo en la época del rey Benjamín, y vamos a verlo en el siguiente video. Capítulo 12. El rey Benjamín. El rey Benjamín era un rey nefita justo. Con la ayuda de otros hombres rectos, estableció la paz en esa tierra. El rey Benjamín envejeció y deseó hablar a los de su pueblo. Quería decirles que su hijo Mosías sería el próximo rey. La gente vino de todas partes del país y se congregó cerca del templo. Colocaron sus tiendas de tal modo que las puertas dieran hacia el templo. El rey Benjamín habló desde una torre para que los nefitas pudieran oírlo. Les dijo que se había esforzado mucho para servirles. Dijo que el modo de servir a Dios es servirse unos a otros. El rey Benjamín les dijo que obedecieran los mandamientos de Dios. Los que guarden con fidelidad los mandamientos serán felices y algún día vivirán con Dios. El rey Benjamín dijo que Jesucristo pronto nacería en la tierra y que su madre se llamaría María. Jesús efectuaría milagros, sanaría a los enfermos y resucitaría a los muertos, haría que los ciegos vieran y que los sordos oyeran. Jesús sufriría y moriría por los pecados de todos. A aquellos que se arrepientan y tengan fe en Jesús, se les perdonarán sus pecados. El rey Benjamín dijo a los nefitas que hombres malos azotarían a Jesús y después lo crucificarían. Después de 3 días, Jesús resucitaría. Después de que el rey Benjamín hubo hablado, los nefitas cayeron a tierra. Se lamentaron por los pecados que habían cometido y desearon arrepentirse. Los del pueblo tuvieron fe en Jesucristo y oraron para ser perdonados. Sintieron el Espíritu Santo en su corazón, supieron que Dios los había perdonado y que los amaba, sintieron paz y gozo. El rey Benjamín dijo a su pueblo que creyera en Dios. Quería que supieran que Dios ha creado todas las cosas y que tiene toda sabiduría y todo poder. El rey Benjamín dijo a los del pueblo que fueran humildes y que oraran todos los días. Él quería que su pueblo siempre recordara a Dios y que fuese fiel. Dijo a los padres que no permitieran que sus hijos pelearan ni riñeran unos con otros. Les dijo que enseñaran a sus hijos a ser obedientes y a amarse y a servirse mutuamente.
Los exhortó a tener cuidado con lo que pensaran, dijeran o hicieran. Habían de ser fieles y guardar los mandamientos durante el resto de sus vidas. El rey Benjamín les preguntó si creían en sus enseñanzas. Todos ellos le dijeron que sí. El Espíritu Santo había efectuado un cambio en ellos y ya no querían pecar. Todos ellos hicieron un convenio, o sea, prometieron guardar los mandamientos de Dios. El rey Benjamín se sintió complacido. El rey Benjamín concedió a su hijo Mosía el derecho de ser el nuevo rey. El rey Benjamín murió 3 años después. Mosía fue un rey justo, trabajó mucho y sirvió a su pueblo, tal como lo había hecho su padre. Bien, una vez finalizado este maravilloso video donde vemos cómo este pueblo logró arrepentirse, logró ese gran cambio en el corazón mediante la expiación de Jesucristo y mediante el poder de la palabra, vamos entonces a finalizar la clase con esta siguiente actividad. Te invito a que hagas pausa nuevamente en el reproductor que tienes ahorita y contestes en tu diario de estudios estas 2 preguntas. La primera: ¿cuál es la siguiente ordenanza que debes realizar para continuar tu progreso en este periodo terrenal? Y número 2, ¿de qué manera lo lograrás? Así que da clic a continuación. Mis amigos, estoy agradecido por su presencia en esta primera lección de tu clase Doctrina del Evangelio y me despido testificando de que si nosotros realmente nos convertimos, justificamos y santificamos, estaremos cada vez más cerca de llegar a ser como nuestro Salvador, para que cuando pasemos el velo realmente llegamos a ser como Él lo fue. Sé que Él vive y que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Gracias por haber participado en esta clase, en el nombre de Jesucristo. Amén.